Ok, buenas noches. Esta es la exposición acerca de la unidad 1.2, bioenergética y metabolismo, a cargo de Andrés Díaz, Ángel Labrador, Lenín Escalante y mi persona. Con respecto a este tema, eh, la bioenergética es una rama fundamental de la biología que se enfoca en el estudio de cómo las células se transforman la energía para llevarlo a cabo en las funciones vitales. Requieren un suministro constante de energía para realizar diversas funciones, aunque muchos procesos energéticos en el bienestar humano implican transformaciones de energía para obtener productos o beneficios. En estas células, las conversiones energéticas se dan mediante reacciones químicas, permitiendo almacenar energía en moléculas orgánicas y utilizarla para funciones biológicas esenciales. El desarrollo de este trabajo está relacionado con este tema. Le doy el pase a Lenny, que va a empezar con el primer punto, que es los fundamentos de la bioenergética. Buenas noches, mi nombre es Lenny y hoy estaremos hablando sobre los fundamentos de la bioenergética. La bioenergética analiza la obtención, transformación y uso de energía en seres vivos basándose en la termodinámica, se enfoca en el metabolismo, las reacciones químicas celulares, la importancia de la energía libre de Gibbs, el equilibrio químico y el acoplamiento energético en rutas metabólicas. Catabolismo. Llamado metabolismo destructivo y consiste en la transformación o degradación de grandes moléculas de materia orgánica. Las principales características, las vías o rutas metabólicas son convergentes, lo que implica que partiendo de muchos sustratos se obtienen diferentes moléculas. Uno de los ejemplos del catabolismo es la glucogénesis y las funciones que ejerce el aparato digestivo. Anabolismo consiste en la generación de moléculas orgánicas complejas, como los carbonos, lípidos, grasas, proteínas o ácidos nucleicos. Las características del anabolismo, este proceso es similar a todas las moléculas, a las vías o rutas anabólicas que reciben las reacciones químicas de este proceso se le conoce también como divergentes. Ejemplos del anabolismo tenemos la glucogenosis y la lipogénesis. La oxidación en términos bioquímicos se refiere a la pérdida de electrones por una molécula, átomo o ion en una reacción química. Este fenómeno es central para el metabolismo celular, la producción de energía, la respuesta inmunológica y el envejecimiento. Para determinar si una reacción es exergónica o endergónica se necesita saber la diferencia de energía libre Dg. Cuando la Dg es negativa, se dice que dichas reacciones son reacciones exergónicas, porque las moléculas de los reactivos tienen mayor energía que las moléculas de los productos, por lo cual la variación de energía es menor que cero. Llamamos reacciones endergónicas porque las moléculas de los reactivos tienen menor energía que las moléculas de los productos, por lo cual la variación de energía es mayor que cero. Cadena de transporte de electrónica. La cadena transportadora de electrones constituye junto a la fosforilasa oxidasa uno de los dos procesos que integran la cadena respiratoria. En este proceso se oxidan cofactores que previamente se reducen en el ciclo de Krebs y los electrones que ellos ceden son transportados a lo largo de la secuencia de las reacciones de oxidación, reducción hasta el sector final de electrones que es el oxígeno. Energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs se conoce como la energía disponible para que el sistema se realice, se define matemáticamente con entalpía menos el producto de la temperatura termodinámica y la entropía. Fases de la glucólisis y sus productos. La glucólisis o glicólisis es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos.
Consiste fundamentalmente en la ruptura de las moléculas de glucosa mediante la oxidación de la molécula de glucosa, obteniéndose así cantidad de energía química aprovechables por la célula. La fase de la glucólisis, la primera fase es el gasto de energía. En esta primera etapa se transforma la molécula de glucosa en 2-gliceraldehídos, una molécula de bajo rendimiento energético. La segunda fase, obtención de energía. El gliceraldehído de la primera fase se convierte en la segunda en un compuesto de alta energía química. Para ello se acoplan con nuevos grupos fosfatos tras perder 2 protones y un electrón. Glucólisis anaerobia y aerobia. Glucólisis anaerobia, cuando el oxígeno está disminuido, como por ejemplo durante el ejercicio prolongado y vigoroso. Glucólisis anaeróbica. Bajo condiciones aeróbicas, el producto dominante en la mayoría de tejidos es el piruvato. Aquí en la mayoría de células, el piruvato es posteriormente metabolizado vía el ciclo de ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. Glucólisis y reacciones químicas. Reacciones de la glucólisis. Fase 1, fosforilación de la glucosa. En esta reacción, la enzima glucoquinasa favorece la adición de un grupo fosfato proveniente del ATP al carbón 6 de la glucosa, formando glucosa 6-fosfato y ADP. Paso 2, conversión de la glucosa 6-fosfato. La enzima fosfoexosa isomerasa transforma la glucosa en 6-fosfatos en fructosa y 6-fosfato. Paso 3, fosforilación de la fructosa 6-fosfato. La fosfructoquinasa transfiere un grupo fosfato de un ATP al carbono 1 y de la fructosa 6-fosfato, formando fructosa 1,6 bifosfato y ADP. Paso 4, ruptura de la fructosa 1,6 bifosfato. La fructosa 1,6 bifosfato se rompe en 2 moléculas diferentes de 3 carbonos, dihidroxicetona, fosfato y gliceraldehído, 3 fosfatos, gracias a la alblasa. Regulación glucólisis. La glucólisis es una de las rutas metabólicas más conservada en los seres vivos y en procesos finalmente regulados que permiten mantener los niveles de ATP relativamente constantes y a un nivel adecuado para cubrir las necesidades de la célula. La gluconeogénesis es el proceso para producir glucosa a partir de los precursores de origen alterno a los carbohidratos. Esta vía metabólica es más que una inversión de la glucólisis. La gluconeogénesis proporciona al cuerpo glucosa que no se obtiene de los alimentos. Reacciones que diferencian la glucólisis de la gluconeogénesis. La glucólisis es una secuencia de 10 reacciones catalizadas por enzimas por medio de las cuales la glucosa es convertida en piruvato, mientras que la gluconeogénesis es el proceso de síntesis de la glucosa a partir de precursores no glúcidos, piruvatos, lactato, aminoácidos y el glicerol. Es decir, la gluconeogénesis es uno de los principales mecanismos utilizados por los seres humanos y muchos otros animales. Regulación recíproca de glucólisis y gluconeogénesis. Esta regulación recíproca es crucial porque si ambas vías funcionan simultáneamente en las células, se produce un ciclo inútil en el que la glucosa se descompondría para formar ATP, que luego se utilizaría para recrear la glucosa. Para demostrar este punto, observemos las siguientes reacciones, donde la glucólisis es glucosa más 2 moléculas de NAD más 2 ADP más 2 pi igual a 2 piruvato más 2 NAD más 2 H más 2 ATP. Como se muestra, si ambos procesos no ocurren simultáneamente, la glucosa ni el piruvato aumentarían en concentración. Además, como la gluconeogénesis requiere 4 ATP y 2 GTP en comparación con los 2 ATP producidos por la glucólisis. El ciclo de Krebs, conocido también por el ciclo de ácido tricarboxílico, es un ciclo muy importante, es donde ocurre la matriz mitocondrial de las células eucarióticas. Este ciclo es parte fundamental de la respiración celular aeróbica, el proceso mediante el cual las células obtienen energía a partir de los nutrientes. Esto fue descubierto en 1937 por el alemán Adolf Krebs. La función principal es oxidar completamente las moléculas de acetil, provenientes de la degradación de lípidos y proteínas, para liberar energía en forma utilizable.
por la célula. Estas energías se almacenan en forma de ATP. ¿Y cómo funciona? El ciclo común funciona con la unión del acetil derivado de la glucólisis, la oxidación de los ácidos grasos a una molécula de oxalacetato. Ocurre una serie de reacciones enzimáticas y una producción de electrones. ¿Cuál es la importancia del ciclo de Krebs para la producción de ATP en las células aeróbicas? Metabolismo de nutrientes, entrega el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, y en la producción de precursores biosintéticos. La oxidación del piruvato es un proceso bioquímico fundamental que ocurre en las células eucarióticas. Es la etapa que conecta la glucólisis con el ciclo de Krebs. Y también está aplicada la producción de energía, y es la puerta de entrada a una serie de reacciones químicas. ¿Qué ocurre? Un transporte del piruvato de la mitocondria, descarboxilación oxidativa, formación del acetil y en el resto de las moléculas que intervienen. ¿Cuáles son las etapas claves? Condensación, isomerización, oxidación y descarboxilación, formación de GTP succinato, oxidación, hidratación y regeneración del oxaloacetato, que están descritas en el cuadro aquí de colores. Ajá. En la siguiente lámina vamos a iniciar lo que es la regulación del ciclo de Krebs. Es una vía metabólica que suministra energía a la célula a través de la oxidación de las moléculas orgánicas para asegurar un flujo eficiente de metabolitos. Estos mecanismos están presentes en la citratosintasa, la serie de enzimas químicas, como la citratosintasa, la isocitratal deshidrogenasa, el acetoglutarato deshidrogenasa, que son las principales que intervienen allí en este ciclo. Y los factores que intervienen: la disponibilidad de sustratos, la inhibición del producto, las modificaciones covalentes, efectos alostéricos. Estos son los factores que me intervienen. Las enzimas, las que mencioné anteriormente, y se encuentra aquí en el cuadro. Estos factores pueden ser de alta relación, de baja relación y baja concentración. Y también existen tres partes que inhiben el ciclo de Krebs, como lo es la alta relación de ATP, ADP, la alta relación y la alta concentración de ATP. ¿Cuál es la importancia de la regulación del ciclo de Krebs? Que es esencial para mantener un equilibrio energético en la célula y coordinar el metabolismo con otras vías. Y ajusta el ciclo de velocidad en respuesta a las necesidades celulares, y se garantiza un suministro adecuado de energía y de intermediarios metabólicos para otros procesos bioquímicos. Es un proceso que es regulado y que se adapta a las necesidades energéticas de la célula y de las enzimas. Como lo mencioné, las enzimas clave en el ciclo de Krebs la tenemos aquí en este cuadro. Tenemos la citratosintasa, la conitasa, la isocitrato deshidrogenasa, la acetoglutarato deshidrogenasa, la succinil sintetasa, la succinato deshidrogenasa, la fumarasa y la malato deshidrogenasa. ¿Cuál es el rendimiento energético del ciclo de Krebs? Es fundamental para la obtención de energía a partir de la oxidación de moléculas orgánicas. Es un rendimiento energético es considerable y se mide en términos de moléculas de ATP producidas. El ciclo de Krebs directamente en una molécula por cada vuelta puede ser fácilmente convertida en ATP. ¿Cuál es el rendimiento total del ciclo de Krebs? Un ATP equivalente, 3 equivalentes de ATP por 7.5 y un equivalente de 1.5 para las moléculas. En total se obtienen aproximadamente 10 ATP por cada vuelta del ciclo de Krebs. Y el número exacto de ATP puede variar según el tipo de célula y la lanzadera de electrones para transportar desde el citosol a la mitocondria. Y la glucosa, por cada molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de piruvato. En conclusión, el ciclo de Krebs es una etapa clave en la respiración celular aeróbica, y su función es generar ATP, energía en forma de ATP. Vamos con la siguiente lámina: fosforilación oxidativa, que es la central eléctrica de la célula. Es un proceso bioquímico fundamental que ocurre en las mitocondrias en las células eucarióticas. Esta última etapa en la respiración, y su principal función es producir energía en forma de ATP. ¿Cómo funciona? Por medio de cadena de transporte de electrones, bombeo de protones, síntesis de ATP
Y en resumen, tiene una entrada de electrones de alta energía, un proceso de transporte de electrones y una salida de agua y ATP. Importancia: la fosforilación oxidativa es la principal fuente en las células, proporcionando la energía necesaria para casi todas las actividades. En la respiración celular es en la respiración celular aeróbica y el mantenimiento de la vida. Es esencial para todos los procesos de la contracción muscular a través de las membranas y las moléculas. En pocas palabras, la fosforilación oxidativa es una central eléctrica celular que convierte la energía almacenada en los alimentos en ATP, que es la moneda energética de la célula. Los transportes de electrones en la célula respiratoria son complejos proteicos ubicados en la membrana celular. Estos complejos poseen diversos grupos prostáticos que actúan como transportadores. Tenemos la nicotinamida, los nucleótidos, las flavoproteínas, tenemos los centros de hierro-azufre, las coenzimas, los citocromos y el flujo de protones y síntesis de ATP. En resumen, por cada transportador tenemos electrones de alta energía, flavoproteínas, centros de hierro, azufre, coenzimas y citocromos. La cadena de transporte es un sistema altamente organizado que utiliza una variedad de transporte para mover electrones desde donador de electrones hasta un receptor final. La transferencia de técnica de electrones a las mitocondrias, que es un flujo de electrones que es transportado por moléculas, el cual, una vez formados, interactúan con los complejos enzimáticos de la membrana mitocondrial. Estos complejos contienen los transportadores de electrones inmóviles a las flavoproteínas y aceptan electrones de alta energía. Los mecanismos de transferencia de electrones ocurren durante la glucólica, no cuando pueden atravesar la membrana mitocondrial interna. Exactamente. Tenemos el papel de la membrana mitocondrial, que es un proceso altamente impermeable a la mayoría de las moléculas polares. En resumen, los transportadores de electrones no se mueven físicamente a las mitocondrias, sino que son complejos enzimáticos de la membrana intersticial. Y la eficiencia es un proceso extraordinariamente eficiente de la conversión de energía almacenada en los alimentos ATP. ¿Qué factores afectan? Tipo de sustrato, lanzaderas de electrones, condiciones celulares. La relación es una relación que indica la cantidad de moléculas, el cual son importantes. Y en resumen, la fosforilación oxidativa es un proceso altamente eficiente, pero no perfecto, que proporciona una medida cuantitativa de esta eficiencia y nos ayuda a entender cómo las moléculas generan la energía necesaria para las funciones. Esto es lo que respecta a la fosforilación oxidativa, la cual es una moneda energética que transfiere energía para diferentes procesos celulares, acoplamiento de reacciones y mantenimiento de ingredientes iónicos. Es la molécula esencial y su síntesis, las propiedades termodinámicas, así como el mecanismo de ATP para esta molécula almacenada y liberar energía. Esto es todo lo que respecta a mi presentación. Ok, continuando con la presentación, corresponde al punto de la biosíntesis de otros polisacáridos, aminoazúcares y glucoconjugados. Los polisacáridos son carbohidratos formados por unión de múltiples monosacáridos. Okay. Son polímeros que tienen hasta 20 unidades de monosacáridos cíclicos, tienen lugar mediante enlaces glicosídicos, un tipo concreto de enlace acetálico. Son formados por dos monosacáridos iguales o distintos, pueden seguir uniéndose a otros monosacáridos por medio de enlaces glicosídicos, pueden ser lineales o ramificados, mediante enlaces tipo glucosídicos, enlaces covalentes, donde se establece el enlace entre el grupo de alcohol de dos monosacáridos o con desprendimiento de una molécula de agua. Esta biosíntesis implica la polimerización de la glucosa mediante enzimas específicas, sirven como reserva de energía, tienen funciones estructurales en las células y estos se pueden clasificar en homopolisacáridos, que están formados por un solo tipo de monosacárido repetido, como el almidón y el glucógeno, y están compuestos solamente por glucosa. Por otro lado, los heteropolisacáridos contienen diferentes tipos de monosacáridos, como el ácido hialurónico y la heparina, que incluye combinaciones de glucosa y galactosa y otros azúcares. Esta diversidad estructural permite a los polisacáridos cumplir una alta gama de funciones biológicas. Los aminoazúcares o monosacáridos que contienen un grupo amino en lugar de un grupo hidroxilo son componentes esenciales en los glucoconjugados,
que incluyen glicoproteínas y glicolípidos. Los oligosacáridos unidos por O son cadenas cortas, pueden adoptar estructuras muy complejas, ya que las subunidades de monosacáridos que los componen pueden enlazarse tanto linealmente como lateralmente, dando lugar a un polímero ramificado. Puede unirse covalentemente a otro grupo de moléculas formando los glicoconjugados, como la glicoproteína, que es un oligosacárido más proteína, o un glicolípido, que es un oligosacárido más un lípido. Estos glicoconjugados se hallan asociados a la cara externa de la membrana plasmática, formado parte de la glicocáliz, que tienen funciones celulares muy importantes, tales como reconocimiento, señalización y adhesión de celulares. Los oligosacáridos unidos por N o glucoproteínas se unen a la asparagina de las proteínas. Este tipo de enlace es crucial en la formación de glucoproteínas que desempeñan roles importantes en el reconocimiento celular, la señalización y que afecta la estabilidad. Los azúcares predominantes son la glucosa, la galactosa, manosa, fucosa, la GalNAc o el N-acetilgalactosamina, el N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilneuramínico. La distinción entre glicoproteína y proteoglicanos reside en el nivel y tipo de modificación de los carbohidratos. Las características de los oligosacáridos unidos por N son ricos en manosa, incluye una gran variedad de monosacáridos como la N-acetilglucosamina, galactosa y ácido siálico. Su función de reconocimiento celular, ya que participa en procesos de reconocimiento y señalización. De adhesión celular, ya que facilita la comunicación entre células. Los ejemplos y aplicaciones de este tipo de enlace son las hormonas como la eritropoyetina y proteínas del sistema inmunológico como las inmunoglobulinas. Su uso o aplicaciones está en terapias biológicas y el desarrollo de vacunas. Esta biosíntesis implica una serie de reacciones enzimáticas que ensamblan monosacáridos en las cadenas largas. Juegan un papel crucial en procesos de catalización, ya que la transferencia de unidades de azúcar activadas en una cadena creciente del polisacárido. Y este proceso ocurre en diferentes compartimentos celulares, incluyendo el citoplasma, el aparato de Golgi, y es esencial para la producción de polisacáridos estructurales y de almacenamiento. Un ejemplo notable de un polisacárido es la quitina. Eso lo podemos ver en la siguiente página, en la siguiente lámina. Esta quitina se encuentra en el exoesqueleto de los artrópodos y las paredes celulares de los hongos. Se sintetiza a partir de la glucosa mediante la acción de la enzima quitina sintasa. Es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza. Fue descubierta en 1929 por Albert Hoffman. Una de sus funciones es la de protección y soporte, sustentación del cuerpo de los insectos a través del exoesqueleto. Los hongos constituyen la pared celular, dándole rigidez y evita la pérdida de agua. Sus usos van desde la transformación de tejidos hasta la fabricación de suturas quirúrgicas, como un potencial sustituto de embalajes plásticos, y es usada como aditivo en alimentos para reducir la ingesta de calorías y colesterol. Otro ejemplo es el ácido hialurónico, polisacárido que cumple una función de cemento intracelular del tejido conectivo. Es un componente importante en la matriz celular de los tejidos animales que se forman a partir del ácido glucurónico y el N-acetilglucosamina. Otro ejemplo es la heparina, que es un anticoagulante natural que sintetiza el aparato de Golgi de las células mastocíticas y juega un papel importante y crucial en la regularización de la coagulación sanguínea. Biológicamente actúa como un cofactor de la atrombina 3 y actúa como inhibidor natural de la trombina. Aquí se habla de lo que es la pared celular microbiana o peptidoglucanos, que son componentes esenciales en la pared
bacteriana están compuestos por cadenas polisacáridas entrelazadas con péptidos cortos, proporcionando rigidez y protección a las bacterias. Son macromoléculas formadas por la unión de muchos monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. En las bacterias, estos polisacáridos pueden clasificarse en estructurales de reserva y heteropolisacáridos. En este caso, el peptidoglucano, también conocido como mureína, es un componente esencial en la pared celular bacteriana. Está compuesta por una secuencia alternante de dos azúcares, la N-acetilglucosamina y la N-acetilmurámico, unidos por el enlace beta. Este compuesto proporciona rigidez y forma la célula bacteriana y es fundamental para su supervivencia. Las aplicaciones. Los polisacáridos de la pared celular, incluidos los peptidoglucanos, tienen aplicaciones potenciales en la industria alimentaria y farmacéutica. Dentro de sus funciones, como ya lo dije, es el reconocimiento de superficie, ya que al estar unidos a las proteínas o lípidos de la pared celular, determina muchas veces la individualidad antigénica, tanto el tipo de tejido como el del propio individuo. Así, la sustancia que determina la especificidad de un grupo sanguíneo de la superficie del hematíes son los oligosacáridos. Muchos antígenos tumorales son oligosacáridos de la superficie celular. Muchos de ellos se encuentran disueltos en el citoplasma celular. La presencia de estos oligosacáridos pueden participar en el proceso de plegamiento correcto en la molécula, como en el caso de la inmunoglobulina G, además de conferir mayor estabilidad a la proteína de la membrana y al ser muy polares facilitan su interrelación con el medio. La regulación o biosíntesis de estos polisacáridos está finalmente regulada por diversos factores, incluyendo hormonas, disponibilidad de sustratos, mecanismos y regulación alostérica. Por ejemplo, la insulina puede estimular la síntesis de glucógeno en el hígado y los músculos, mientras que el glucagón promueve su degradación, además de la regulación alostérica de las enzimas, que es clave porque asegura la producción de los polisacáridos y es que estos se ajusten a las necesidades metabólicas de la célula. Sus aplicaciones y relevancia es muy variada y muy amplia en la medicina y en la industria. Como ya lo dije, la heparina se utiliza ampliamente como anticoagulante para prevenir y tratar trombosis. El almidón y otros polisacáridos en la industria alimentaria se emplea como espesante, estabilizante y agente gelificante en una variedad de productos. Además, los avances de biotecnología están explorando nuevas formas de utilizar polisacáridos en la industria de tejidos, en la liberación controlada de fármacos y otros campos innovadores. En el siguiente punto, que es el metabolismo lipídico, este se define como el proceso por el cual los lípidos, grasas y aceites se sintetizan y degradan en la célula. Abarca desde la síntesis y la degradación de lípidos en el cuerpo, como los triglicéridos y fosfolípidos, que son esenciales para almacenar energía y formar membranas celulares, así como el proceso de descomposición de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, mientras que la lipogénesis es la síntesis de los ácidos grasos a partir de precursores como el acetilcoenzima A. La función del metabolismo lipídico es crucial para la estructura de las membranas celulares y el almacenamiento de energía y la señalización celular. Es importante porque mantiene la salud del organismo y está involucrada en diversas enfermedades cuando éste se desregula. Las lipoproteínas son complejos de lípidos y proteínas que se transforman en lípidos a través del torrente sanguíneo que contribuyen a la salud celular y la energética del organismo. Son complejos macromoleculares que consisten en lípidos y proteínas. Su función principal es transportar lípidos hidrofóbicos a través del medio acuoso de la sangre. Las lipoproteínas se clasifican según su densidad y función. Los kilomicrones transportan lípidos en la dieta. Las VLDL distribuyen los triglicéridos sintetizados en el hígado. Este tipo de lipoproteínas están las lipoproteínas de baja densidad o las LDL, que entregan colesterol a las células, y las HDL, que son las de alta densidad, que tienen roles específicos
en el transporte del colesterol y la grasa y participa en el transporte inverso del colesterol al hígado. La disfunción de este metabolismo de las lipoproteínas está asociado con enfermedades cardiovasculares. En la siguiente lámina hablamos acerca de lo que es la oxidación de los ácidos grasos. La lipólisis es el proceso mediante los cuales los triglicéridos almacenados en los adipocitos se descomponen en ácidos grasos libres y glicerol. Estos ácidos grasos son transportados a la mitocondria, donde se someten a la beta-oxidación. En este proceso se implica lo que es la descomposición de los ácidos grasos en unidades de acetilcoenzima A, luego ingresan en el ciclo de Krebs para la producción de ATP y la principal fuente de energía celular. Esta ruta de la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial y consta de 4 etapas principales, lo que es la oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis. Cada ciclo de la beta-oxidación acorta el ácido graso en los carbonos, produciendo el acetilcoenzima A, el NADH y el FADH2. Estos productos son esenciales para la producción de energía en el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Esta oxidación está regulada por factores hormonales y la disponibilidad de sustratos, asegurando que la oxidación de ácidos grasos se ajuste a las necesidades energéticas del organismo. Es un proceso metabólico esencial para la producción de la energía en el cuerpo. Los pasos de la oxidación están en la activación de los ácidos grasos, el transporte mitocondrial, la deshidrogenación, la hidratación, la oxidación, la tiólisis, que es cuando el cetoaxil coenzima A se divide para formar el acetilcoenzima A y un acil coenzima A más corto. La importancia de esta beta-oxidación es la producción de energía, debido a que el acetilcoenzima A, el NADH y la FADH son esenciales para el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. La movilización de reservas energéticas permite que el cuerpo utilice las reservas de grasa como fuente de energía, especialmente durante el ejercicio prolongado o un ayuno. Es un proceso vital para el metabolismo energético y la regulación del balance energético del organismo. Esta biosíntesis es un proceso fundamental tanto en bacterias eucarióticas, ya que los lípidos son componentes esenciales en las membranas celulares. La siguiente lámina hablamos de los glicerofosfolípidos en bacterias y en eucariotas, lo que es la biosíntesis. Podemos decir, los glicerofosfolípidos son un tipo de fosfolípidos basados en glicerol. Su estructura incluye un glicerol 3 fosfato esterificado con 2 ácidos grasos y un grupo de fosfato unido a un alcohol de bajo peso molecular. La biosíntesis en las bacterias tiene una ruta de novo donde estos se sintetizan a partir del glicerol 3 fosfato y esta se refiere a la síntesis de compuestos complejos a partir de precursores simples. En bacterias esta es una ruta esencial para la producción de nucleótidos y aminoácidos, entre otros compuestos. La otra ruta es el enlace éster. Los ácidos grasos se unen al glicerol mediante enlaces éster. Esto de muchos lípidos y otros compuestos biológicos. En bacterias, estos enlaces se forman durante la síntesis de lípidos y estos se unen o es la unión del glicerol mediante el enlace éster para formar fosfolípidos y triglicéridos. Este proceso es esencial en las membranas celulares y las reacciones enzimáticas como las aciltransferasas catalizan la formación de enlaces ésteres en los ácidos grasos y glicerol. La importancia en la estructura celular es que los fosfolípidos formados mediante enlaces ésteres son componentes claves y proporcionan integridad y funcionalidad a la célula. En el metabolismo energético, la ruta novo permite a las bacterias sintetizar compuestos esenciales para su crecimiento y reproducción, incluso en condiciones de escasez de nutrientes. En el caso de las eucariotas, es similar a las bacterias en las rutas de síntesis, y ya que
utiliza la síntesis de ácidos grasos que ocurre en los compartimentos celulares específicos, requiere el malonil, coenzima A y proteínas transportadoras de grupos acilo. La cadena del ácido graso se extiende 2 carbonos por ciclo hasta alcanzar 16 átomos. Ejemplo, el palmitato. La síntesis de los triacilgliceroles y los fosfolípidos que se forman a partir del acil graso coenzima A y el L-glicerol 3-fosfato. Los triacilgliceroles se producen mediante la transferencia del acil graso coenzima A a diacilglicerol 3-fosfato. En la síntesis del colesterol, con la producción del acetilcoenzima A en 4 etapas principales, es esencial para los animales y no es fundamental para la dieta diaria. Y por modificaciones y funciones especializadas. Los lípidos pueden sufrir desaturaciones y otras modificaciones en el retículo endoplasmático liso. Algunos de ellos actúan como pigmentos, hormonas y mensajeros intra y extracelulares. La diversidad de los compuestos tiene una mayor funcionabilidad con los glicerofosfolípidos debido a la variabilidad de los ácidos grasos y los grupos fosfatos. Son cruciales o importantes para la integridad y funcionalidad de las membranas de este tipo de eucariotas. Participan en la señalización celular y de la formación de compartimentos celulares. De manera resumida, se puede decir que el metabolismo lipídico es fundamental para la salud y el funcionamiento del cuerpo humano. Comprender estos procesos es crucial para abordar los trastornos metabólicos y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la investigación continúa en este campo para desarrollar nuevas terapias y estrategias y mejorar la salud metabólica y prevenir enfermedades relacionadas con los lípidos. Esto es todo con respecto a estos 2 puntos. Sigue Andrés. Ok, como lo mencionaba anteriormente, el ciclo de Krebs es una vía metabólica central en la célula, donde se oxida la mayor parte de los nutrientes para obtener energía. Los aminoácidos, por su parte, son bloques conductores de las proteínas y desempeñan una amplia variedad de funciones en el organismo. Una relación estrecha vincula los aminoácidos con el ciclo de Krebs. Esta conexión se establece en ambos sentidos. Cuando los aminoácidos son catabolizados para obtener energía o para sintetizar otras moléculas, sus esqueletos carbonados son convertidos en intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, la alanina se puede convertir en piruvato, que luego entra al ciclo de Krebs como acetil-CoA. En estas reacciones, un grupo amino es transferido desde un aminoácido donador a un cetoácido, que es un intermediario en el ciclo de Krebs, para formar un nuevo aminoácido. Algunos de los ejemplos de cómo se sintetizan aminoácidos a partir de intermediarios del ciclo de Krebs son los siguientes: el oxalacetato, que puede ser transaminado para formar aspartano; el acetoglutarato puede ser transaminado para formar glutamato; o el 3-fosfoglicerato, que es un intermediario de la glucólisis. Los aminoácidos que contienen azufre, como la metionina y la cisteína, juegan roles cruciales en las diversas funciones biológicas, incluyendo la formación de enlaces disulfuro en proteínas, la biosíntesis de coenzimas y la detoxificación. Los aminoácidos aromáticos, por otra parte, como la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, poseen anillos bencénicos en su estructura, lo que les confiere propiedades especiales. Estos aminoácidos están involucrados en la síntesis de neurotransmisores, hormonas y pigmentos. Una de las importancias biológicas de estas degradaciones de aminoácidos son la producción de energía. La degradación de estos aminoácidos proporciona energía al organismo, la síntesis de otras biomoléculas. Los intermediarios de estas rutas pueden ser utilizados para sintetizar otras moléculas importantes. Y la desintoxicación, la degradación de ciertos compuestos tóxicos como el fenol, implica la utilización de vías metabólicas similares a las de los aminoácidos aromáticos. Los nucleótidos de purina y pirimidina. Los nucleótidos de purina son moléculas orgánicas que forman parte de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, que almacenan y transmiten la información genética. Las purinas son moléculas heterocíclicas con una estructura de doble anillo. En los nucleótidos, las purinas más comunes son las adenina y la guanina. Estos anillos se unen a un azúcar y a uno o más grupos fosfato.
Los nucleótidos de purina desempeñan diversas funciones en las células. Estas bases nitrogenadas son esenciales para la formación de los ácidos nucleicos. Ayudan en el transporte del ATP, siendo la principal molécula portadora de energía en la célula, como ya lo explicaron anteriormente. Y además, estos nucleótidos actúan como segundo mensajero en la transmisión de señales celulares y participan en varias reacciones biológicas. La degradación de los nucleótidos de purina comienza con la eliminación del grupo fosfato y del azúcar, dejando libre la base nitrogenada. Las purinas se degradan a ácido úrico, que es eliminado del cuerpo principalmente por los riñones. Por otro lado, las pirimidinas son moléculas más simples de las purinas, con un anillo aromático de 6 miembros que contienen 2 átomos de nitrógeno. Las principales pirimidinas que encontramos en los ácidos nucleicos son la citosina, la timina y el uracilo. Al igual que los nucleótidos de purina, los de pirimidina cumplen funciones esenciales en la célula. Estos forman pares de bases complementarias con las purinas. La citosina siempre se empareja con la guanina, mientras que la timina se empareja con la adenina en el ADN y el uracilo con la adenina en el ARN. Además de que algunos nucleótidos de pirimidina también participan en otras funciones celulares, como la regulación enzimática y la señalización celular. La degradación de los nucleótidos de pirimidina es un proceso más sencillo que el de las purinas. Las pirimidinas se degradan a productos finales que pueden ser excretados por el organismo. Organismos autótrofos y organismos heterótrofos. Los seres vivos, en su diversidad, han desarrollado diferentes estrategias para obtener la energía y los nutrientes necesarios para sobrevivir y crecer. Basándonos en cómo obtienen su alimento, podemos clasificar a los organismos en dos grandes grupos: autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos capaces de sintetizar sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas simples, como el dióxido de carbono y el agua. La principal fuente de energía para los autótrofos es la luz solar, aunque algunos pueden utilizar otra fuente de energía química. El proceso más común mediante el cual los autótrofos sintetizan su alimento es, por ejemplo, la fotosíntesis. En este proceso, la energía luminosa se utiliza para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Un ejemplo de ello son las plantas, las algas y algunas bacterias. Por otro lado, los organismos heterótrofos no pueden producir su propio alimento, por lo que dependen de otros organismos para obtener la materia y energía que necesitan. La relación entre los organismos autótrofos y heterótrofos es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. Los autótrofos capturan la energía solar y la convierten en energía química almacenada en los alimentos, iniciando así las cadenas tróficas. Los heterótrofos, a su vez, consumen a los autótrofos o a otros heterótrofos, transfiriendo la energía a lo largo de la cadena alimentaria. Además de la forma en que los organismos obtienen su alimento, otras características importantes para clasificarlos es su capacidad para regular su temperatura corporal. En este sentido, podemos distinguir entre organismos homotermos y organismos poiquilotermos. Los organismos homotermos son aquellos que mantienen una temperatura corporal relativamente constante, independientemente de la temperatura ambiente. Para lograr esto, poseen mecanismos internos de regulación como la producción de calor a través del metabolismo y la pérdida de calor a través de la sudoración, la respiración y otras actividades. Esta regulación térmica les permite ser activos en una amplia gama de ambientes y realizar actividades metabólicas de manera eficiente. Por otro lado, los organismos poiquilotermos tienen una temperatura corporal que varía con la temperatura del ambiente. No poseen mecanismos internos de regulación térmica tan eficientes como los homotermos. Su temperatura corporal se ajusta a la del entorno y pueden reducir su metabolismo en condiciones de frío extremo, lo que les permite sobrevivir a ambientes con pocos recursos. Sabiendo que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo para mantener la vida y que estas reacciones requieren energía, la cual se obtiene a partir de estos alimentos, podemos decir que el gasto metabólico se refiere a la cantidad de energía que un organismo utiliza en un periodo determinado. Este varía entre individuos y especies y depende de varios factores, como la tasa metabólica basal, la actividad del organismo y la temperatura del ambiente en que se encuentra. Por otro lado, la eficiencia metabólica
Se refiere a la proporción de energía que se obtiene de los alimentos y que se utiliza para realizar trabajo biológico. Un organismo con una alta eficiencia metabólica puede obtener más energía útil de los alimentos que uno con una baja eficiencia. Asimismo, la asignación de energía obtenida de los alimentos se asigna a diferentes funciones del organismo, como el mantenimiento de las funciones vitales, que son básicas, el crecimiento y la síntesis de nuevas células y tejidos, la reproducción del organismo y las actividades del mismo organismo. ¿Qué factores afectan la asignación de energía? La asignación de energía puede variar en función de la disponibilidad de los alimentos, las condiciones ambientales en donde se encuentra el organismo, como lo mencionamos anteriormente, y el estrés que el entorno externo le proporciona a dicho organismo. La eficiencia metabólica y la asignación de energía tienen importantes implicaciones ecológicas y evolutivas. Por ejemplo, los organismos con una alta eficiencia metabólica pueden sobrevivir en ambientes con pocos recursos, mientras que aquellos con una alta tasa metabólica pueden ser más activos y tener una mayor capacidad de competir por estos recursos. El gasto metabólico, la eficiencia metabólica y la asignación de energía determinan la supervivencia y el éxito reproductivo de los organismos. Y comprender estos procesos es fundamental para entender cómo funcionan los ecosistemas y cómo los organismos se adaptan en su entorno. Como conclusión, podemos decir que el ciclo de Krebs es una ruta metabólica fundamental para la vida. Su papel en la oxidación de moléculas orgánicas, la producción de energía y la provisión de precursores biosintéticos lo convierte en un proceso central en el metabolismo celular. La comprensión de este ciclo de Krebs es esencial para entender cómo las células obtienen energía y cómo funcionan los procesos metabólicos. La fosforilación oxidativa es un proceso altamente eficiente que convierte la energía almacenada en los alimentos en ATP, adenosintrifosfato. Este proceso es fundamental para la vida y su difusión puede dar lugar a diversas enfermedades. El catabolismo y el anabolismo son procesos metabólicos esenciales y complementarios que permiten a las células gestionar y utilizar la energía de manera eficiente. Mientras que el catabolismo descompone macromoléculas para liberar energía, el anabolismo utiliza esa energía para sintetizar nuevas moléculas complejas. Este equilibrio es fundamental para el mantenimiento de las funciones vitales de las células. La tendencia de la sustancia a transformarse en otras con menor energía libre de Gibbs es un principio clave que determina la espontaneidad de las reacciones químicas. La glucólisis, como método principal de producción de energía en las células, se optimiza cuando se combina con reacciones enzimáticas que utilizan oxígeno, permitiendo una descomposición más completa de la glucosa y una mayor producción de energía. Ok, en este momento vamos a pasar a realizar una serie de preguntas. Señor Ángel, ¿cuál es la importancia del ciclo de Krebs en la vida? La importancia del ciclo de Krebs en la vida es muy importante, tiene mucha funcionalidad e importancia porque es la que me determina el ciclo mediante la respiración y la producción de energía en los seres vivos. Sin él, cualquier función no sería posible en ningún ser vivo. De allí radica dicha importancia. ¿Cuáles son los factores que afectan en los aminoácidos? Andrés. Sí, la síntesis de aminoácidos a partir de intermediarios del ciclo de Krebs está influenciada por diversos factores como la disponibilidad de intermediarios, la disponibilidad de las enzimas y las necesidades celulares. La concentración de intermediarios del ciclo de Krebs influye directamente en la velocidad de síntesis de aminoácidos. La actividad de las enzimas que catalizan las reacciones de transmisión y otras reacciones relacionadas es crucial para esta síntesis de los aminoácidos. Y por último, la demanda de estos aminoácidos para la síntesis de proteínas y otras biomoléculas regula la velocidad de dicha síntesis. Ok, perfecto, Andrés. Para la señora Belkis, ¿qué es la betoxidación? Ok, en los ácidos grasos,
La beta-oxidación es un proceso metabólico esencial para la producción de energía. Es una ruta catabólica mediante los cuales los ácidos grasos se descomponen en unidades de 2 carbonos en forma de acerrín o enzima A. Este proceso ocurre en las mitocondrias y es crucial en la generación de energía química en forma de ATP. La pregunta es que ¿cuáles son las diferencias entre catabolismo y anabolismo? Para Lenin Escalante. En cuanto a la diferencia entre catabolismo y anabolismo, podemos decir que el catabolismo es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples o sencillas. El anabolismo es la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples o sencillas. Ejemplo, aminoácidos, a proteínas, nucleótidos, a ácidos nucleicos.